Ahí ya tenemos la pantalla principal. Lo que vamos a estudiar hoy en esta clase 7 son los pasos del 9 al 12. Y como les he estado comentando, es probable que nos llevemos unas 2 sesiones porque vamos a estar tocando el tema del bautismo de Jesús, el tema de las tentaciones de Jesús y también cuando Jesús inicia a reclutar sus primeros discípulos. Así es que nos puede llevar algo de tiempo, pero lo que alcancemos a ver. Por lo pronto, pues vamos a iniciar entonces aquí con el tema, paso número 9, que es de Nazaret, ahí nos quedamos la sesión pasada, a Betábara, que es un poblado, realmente no es una ciudad ni un ejido, realmente es un paso ahí en el río Jordán. Esto que vamos a estudiar lo estamos viendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Y el recorrido, por supuesto, como siempre, viene desde Galilea, Nazaret, pasa por el río Jordán, y hay un punto ahí en el cruzar el río Jordán. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar a Israel, cuando vamos a ver el lugar donde fue bautizado Jesús, pues a veces nos imaginamos un lugar muy grande, muy amplio, y pues la verdad no es un vado. Actualmente Betábara pertenece, la mitad está del lado de Jordania y es un lugar difícil de acceso a entrar por al menos por el lado de Israel. No está muy acondicionado para visitar, pero ahí Betábara es un vado, vamos a decir, es un paso natural de todos los que vienen del norte, el lado de Perea, Decápolis, y van hacia Jerusalén y empiezan a subir. Es decir, llegan a Betábara, que es el paso natural del río Jordán, y empieza a subir poco a poco hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, en una zona montañosa, ¿no? Entonces Jesús hace este recorrido desde Nazaret a Betábara, donde está bautizando Juan el Bautista. Así nos dice Mateo 3, el versículo 13, que dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondió Jesús, le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Juan el Bautista ya tiene tiempo de estar ahí en el río Jordán, eh, haciendo un llamado de arrepentimiento, invitando a la gente a que se prepare, como lo hemos comentado en otras sesiones acerca de Juan el Bautista. Su función era preparar al pueblo para la llegada del Mesías, y una manera de irlo preparándose a través del bautismo, que es un bautismo de arrepentimiento. Entonces Juan está ahí en ese paso natural. Hay mucha gente. De hecho, llama mucho la atención porque la gente se está quedando ahí a acampar, a escucharlo con el mensaje de Juan el Bautista y aprovechar para bautizarse, ¿no? Entonces Jesús viene para bautizarse y Juan el Bautista como que no lo entiende, dice: pero ¿por qué te voy a bautizar a ti? Si realmente tú eres el Mesías, y si al contrario, pues tú eres el principal. ah, Dice: yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan el Bautista, reconociendo la superioridad de Jesús. Y Jesús da una respuesta interesante que dice: eh, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Es decir, Jesús no necesitaba ser bautizado, pero era necesario que cumpliera con todos los requisitos de la ley. La palabra bautizo, lo hemos comentado en otras sesiones, es la acción que se expresa en el Nuevo Testamento del verbo baptizo, que significa introducir en el agua, sumergir o lavar. Es decir, la idea principal de la palabra bautizo es sumergir algo ahí en el líquido, en el agua. Así es que el bautizo que se está dando ahí es un bautizo por inmersión. Por esa razón todos llegan ahí al Jordán, donde toma una decisión de bautizarse, y al momento de que sale del agua sale totalmente a una nueva vida, a un nuevo camino. El bautismo de Juan, como lo hemos comentado, es un bautismo de arrepentimiento. Juan cuestiona, dice: ¿por qué tendré que bautizar a ti? Te tengo que bautizar si no tienes nada de qué arrepentirte, ¿no? Pero Jesús, la respuesta de Jesús es muy interesante y lo vamos a comentar más adelante, cuando él dice: es conveniente
que cumplamos con toda justicia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús es bautizado si no tenía pecado? Dice, ¿por qué se va a bautizar? Eso es a veces la gente nos pregunta por qué lo hacen, ¿no? Pero Jesús toma la decisión para bautizarse porque quiere identificarse con los tres oficios, es decir, en el Antiguo Testamento hay tres tipos de unciones. Se ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. En el libro de Levítico, después lo puede leer más despacio, el capítulo 8, puede leer todo el capítulo 8, y ahí están los tres unciones, vamos a decir, a los tres elementos. Cuando al sacerdote lo tienen que ungir para prepararlo para que entre en funciones, pues lo ungían con agua, lo metían en el agua, o sea, literalmente lo bautizaban. En aceite le dejaban caer una una bota de aceite, y que significa el Espíritu Santo, y con sangre, es decir, hacía un sacrificio ahí y de un cordero, y con la sangre del cordero en ciertas partes del cuerpo, en los lóbulos de las orejas, en los dedos pulgares de las manos, de los pies, ponían un poco de sangre en señal de la función. Y una vez que eran ungidos en esas tres maneras, pues ya podían entrar en funciones. Bueno, Jesús entra a las aguas del bautismo para identificarse como sacerdote, como profeta y como rey. Esas son las tres funciones, y ahí está la primera unción, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, ese es lo que representa el aceite y la sangre, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el que se considera bautismo de sangre, o al menos ser ungido con sangre, no tanto sumergido, sino la sangre del sacrificio, ¿no? Entonces, lo hace Jesús para identificarse con esas tres funciones. Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el profeta que habría de venir, y Jesús es el rey prometido, ¿no? Y el sacerdote, en el término de que es alguien que va a ver por nosotros para tratar el tema del pecado, tratar ese tema delante de Dios. Por eso, cuando hablamos de Jesús sacerdote, está así representándonos a nosotros para eliminar el pecado de nosotros. Y el profeta, Jesús profeta, cuando viene a traer el conocimiento del Padre que no existía en el Antiguo Testamento, y por supuesto Jesús como rey, como la promesa del descendiente del rey David. Jesús también se bautiza para identificarse con los pecadores, y eso es algo interesante en cuanto a la respuesta que él da. Aunque dice en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios con él. Entonces, él no tenía pecado, pero se identifica con el pecado nuestro para poder ejercer la justicia. Acordémonos que la función de Jesús como cordero es en la cruz al momento de tomar nuestro lugar. Entonces, él lleva en la cruz todos los pecados de nosotros, aunque no conoció pecado, se identifica con el pecador para poder ejercer la justicia, es decir, para pagar el pago de la deuda por causa del pecado. La Biblia era muy clara, en el Antiguo Testamento decía que no había paga del pecado sin derramamiento de sangre. Cada vez que había pecado, habría que cubrirlo con el derramamiento de la sangre de un cordero o de un animal, ¿no? Entonces ahí Jesús entra a las aguas del bautismo porque su función es identificarse con el pueblo. Todo el pueblo tenía que bautizarse y él se está identificando. Isaías también lo dice muy claro en 53:12, dice que refiriéndose al Mesías, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por todos los transgresores. Aquí Jesús está tomando el lugar de todos nosotros. Por esa razón, no sería, no habría una identidad con el pueblo si él no se bautizara. No necesita arrepentirse, no hay pecado en él, pero sí se va a identificar con el pecado para poder llevar esa paga en la cruz, ¿no? Y el tercer punto es que se identifica con el pueblo de Israel, con todo el sistema religioso que era necesario que se identificara. El apóstol Pablo dice algo interesante con respecto a esta identidad.
Lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ese versículo, esos vamos a decir, dos versículos realmente, es todo un tema, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo que cuando llegó la plenitud del tiempo, es decir, cuando llega la maduración, cuando Jesús debería de haber llegado. No llegó antes, no nació antes, no fueron 100 años antes, no fueron 100 años después, no 500 años antes, ni 500 después. Fue en el momento de una plenitud de tiempo, es decir, cuando el tiempo llega a una maduración de los eventos de la vida del pueblo de Israel, cuando Dios dijo, este es el momento en donde va a encarnarse mi palabra, el verbo que se hizo carne. Dice Pablo, Dios envió a su hijo y dice, nacido de mujer, es decir, tenía que tener cuerpo humano para poder cumplir con la función de rescatar a todos, ¿no? De identificarse con nosotros como ser humano. Por eso dice que tenía que nacer de mujer y que tenía que nacer bajo la ley. Jesús cuando nació de mujer, es decir, tenía un cuerpo humano y nació bajo la ley de Moisés, es decir, bajo el sistema religioso judío. Y dice Pablo en el versículo 5 que era necesario que naciera bajo la ley a fin de redimir a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Aquí hay dos temas. Como le digo, es muy amplio, pero solamente lo vamos a ver muy superficial. El primer tema es que para poder redimir a los que estaban cautivos, habría que estar dentro de la cautividad. Sí me explico. Por ejemplo, la palabra redención es recuperar una vez más algo que se ha perdido. Siempre uso el ejemplo yo de que me parece que es muy claro para entender la palabra redención de lo que viene a ser el Mesías. Es como cuando tenemos o una computadora o una televisión de muy buena calidad y nos ha costado una buena cantidad de dinero comprarla y de repente se mete un ladrón y se la roban y pasa el tiempo y ve ahí en una casa de, esas de empeño y se la encuentra ahí, su televisión, porque la conoce, porque la desempacó, porque conoce las marcas y entonces pregunta por el costo y le van a decir, pues es tanto. Y entonces, ¿qué es lo que dices? Dices, bueno, pues, ¿por qué voy a pagar por una televisión que ya era mía? Me la robaron. Bueno, pues, si la quiere, pague el precio. La palabra redimir es recuperar algo que ya era de nosotros. De hecho, en las casas de empeño, el Monte de Piedad, la palabra se llama redimir, es decir, uno pone un reloj o un objeto, una prenda para recibir un préstamo y luego le dan un papelito y con ese papelito, que es una nota, regresa a redimir esa prenda. Ese se llama, usa esa palabra, es decir, recuperar lo que era tuyo, ¿no? Entonces, aquí es exactamente lo que Jesús está haciendo, es decir, redimir al pueblo. ¿Por qué? Porque le pertenecíamos a Dios, pero por causa del pecado, nosotros perdimos relación con Dios y Satanás tomó toda la autoridad y el dominio en este mundo y entonces ahora estamos sujetos bajo el reino del enemigo, no bajo el reino de Dios. Entonces, la función de Jesús, cuando dice Gálatas que llegó la plenitud del tiempo, el momento en que Dios mandaría al verbo y que se hiciera carne, es decir, encarnado, nacido de mujer, y que estuviera bajo la ley, igual que todos, sujetos a la ley, pudiera entonces redimir a todos los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hasta entonces, antes de Jesús, el pueblo de Israel no le decía a Dios Padre, es decir, no se refería a Dios como el Padre, se refería como el Creador, como el Dios Todopoderoso, pero la relación con Dios no era a través de una relación de padre e hijo. Lo que vino a traer Jesús es de transformarnos, de ser criaturas de Dios, a transformarnos en hijos de Dios. Cambió nuestro estatus en relación con Dios. Es decir, los privilegios que tenemos o que tiene la persona una vez que es redimido por Cristo, lo lleva al estatus de hijo de Dios y entonces, por lo tanto, de ser herederos de la herencia del Padre.
es decir, recibir la herencia. Por eso la redención tiene que ver con la recuperación de lo que habíamos perdido en la relación con Dios y entonces ahora ser recuperados en hijos de Dios y disfrutar de los beneficios de lo que es hijo de Dios. Bueno, ser hijo de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, no es un asunto de un derecho de raza, es decir, ni siquiera por un asunto de congénito de derechos porque pertenezco a tal pueblo. No es un asunto de cumplimiento de religión, no es un asunto de carne y sangre, es decir, no se hereda ser hijo de Dios, se toma la decisión. Pero una vez que somos ya transformados en hijos de Dios, somos tratados como hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque no nacimos con ese derecho. Somos transformados por lo que Cristo hizo en la cruz, nos redime, nos lava, nos habilita, nos transforma, nos pone un ropaje nuevo y nos lleva a la casa de su padre, al palacio, y nos presenta como hijos adoptivos. Y entonces ahora a Dios le decimos Padre Nuestro. El famoso Padre Nuestro no es más que un privilegio. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, cuando ores, oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa frase no se usaba antes de Jesús. Los judíos, el pueblo de Israel, no se refería a Dios como el Padre. Ese es algo que se logró a través de Cristo en la cruz y que al hacernos como hijos adoptivos, es decir, no nacimos con ese derecho, sino no tenemos la herencia del Padre a través de Cristo por adopción. Y le decimos a Dios, Padre nuestro, como un privilegio que ahora alcanzamos a través de Cristo en la cruz. Pero dice Pablo en este mismo versículo que la única manera de rescatar a todos los que estaban atrapados en la ley, es decir, en un sistema religioso que no lograba transformar a nadie, ni cambiar el estatus, ni quitar el pecado, ni los efectos del pecado, solamente cubría la culpa, pero no quitaba la culpa. Era un sistema que apuntaba a lo que Cristo iba a hacer en un futuro cuando Él llegara, así lo dice el libro de Hebreos. Pero era necesario que Jesús naciera bajo el sistema religioso para poder traerlos a todos. Es decir, síganme desde adentro, síganme, sé lo que están viviendo, sé lo que han vivido, se identifica con todos ellos porque nació bajo la ley y entonces todo el que cree en él es rescatado y lo saca del sistema de la ley para llevarlo ahora al sistema de la gracia. De estar bajo la ley, ahora vive bajo la gracia y le puede decir al Padre, tú eres mi Padre, le puede decir a Dios, eres mi Padre, soy tu Hijo, no por derecho de nacimiento, sino por una adopción, y eso se llama gracia, algo que logró Cristo en la cruz. Pero era necesario que Cristo estuviera bajo la ley, que se identificara con el pueblo de Israel, con todas las leyes que implicaba. Por esa razón le dijo a Juan, cuando Juan el Bautista le dice, pero ¿por qué quieres que te bautice? Yo soy el que debo ser bautizado por ti. Dijo, es necesario que cumpla con toda justicia. Es decir, si Jesús no se identifica con todos los que van a redimir, entonces su obra en la cruz no estaría completa. Era necesario identificarse con todo, con el sufrimiento, identificarse con el dolor, identificarse con la pérdida, identificarse con todo lo que estaba sufriendo, sintiéndose pecadores y él sin ser pecador, cargando con el pecado de todos nosotros. Pero era necesario cumplir. Por esa razón es importante que tenía que cumplir las tres unciones, sacerdote, profeta y rey, identificarse con los pecadores sin él tener pecado y identificarse con el pueblo de Israel, es decir, estar sujeto a la ley que no nos podía hacer libres, pero que Cristo nació bajo la ley para que desde la ley llevarlos a la gracia. Es decir, sacarlos de la ley para poder llevarlos a la gracia, que era la única manera de redimirnos y de transformarnos en criaturas de Dios, que todos somos criaturas de Dios, pero llegar a ser hijo de Dios solamente aquel que ha puesto su confianza en Cristo, su fe en Él, su vida en Él y le ha reconocido como Señor y Dios. A partir de ahí, la sangre de Cristo le redime de todos sus pecados, le quita todos sus pecados y lo transforma en hijo adoptivo en la gracia.
para disfrutar los privilegios y entonces acercarnos a Dios como Dios Padre. Es decir, en esa relación cercana como un hijo se acerca al Padre, no como un Dios lejano, que inalcanzable, no, sino de un hijo que se acerca a su Padre en todo momento y encuentra el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Entonces, ahí está la razón por la que Jesús, sin ser un hombre que tenía pecado, tuvo que bautizarse para cumplir con toda justicia y de identificarse con estos tres puntos que acabo de comentar. El punto número dos es que durante el bautismo el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, que es parte también de la prueba, ¿no? Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan no sabe lo que está sucediendo. Sin embargo, él está observando todo y dice que al momento de que Jesús sale, se abren los cielos y vio al Espíritu Santo, es decir, al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Y lo he dicho en otras sesiones, hay que ser cuidadosos. Siempre identificamos al Espíritu Santo como una paloma. Bueno, el Espíritu Santo no es una paloma. Hay que aclararlo, ¿eh? Nosotros no adoramos animales, pero se identifica en ese sentido. Por eso dice aquí que descendió el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, es un espíritu, pero descendió como, una paloma. No sé qué vio Juan el Bautista que lo identifica como una paloma, la forma que tenía, la cantidad de luz que estaba saliendo en ese momento o algo que volaba, no sé. La razón es que Mateo dice que Juan el Bautista lo identifica como si fuera una paloma que venía sobre Jesús, como diciendo, él es el que hay que identificar, ¿no? Y entonces en el versículo 17 dice, he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado a quien me he complacido. Entonces ahí sucede el tercer punto, que es la aprobación del Padre de que Jesús es el Mesías. Juan el Bautista está observando todo esto y dice que se abrieron los cielos, que bajó el Espíritu Santo sobre él, que venía sobre él y que aparte oyó una voz que tronó, retumbó en todos lados, que decía, este es mi Hijo amado a quien me he complacido. Es decir, este es el Mesías a quien yo he enviado. Entonces, ahí está la prueba de lo que Juan está testificando, ¿no? Y es interesante que en el versículo 16 y en el 17, en estos dos, vemos la manifestación de la Trinidad. Acuérdense que nosotros creemos en la Trinidad, aunque no es una doctrina que está escrita literalmente en el Nuevo Testamento, pero está implícita la presencia de que la divinidad tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, en este evento ahí están los tres. Está el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, está Jesús siendo bautizado y está la manifestación del Padre, donde Él dice, este es mi Hijo amado. Ahí los vemos a los tres juntos, es decir, a las tres personas en la divinidad completa, ¿no? Lucas 3, versículo 21, narra el mismo evento, pero da un detalle que no aparece en el Evangelio de Mateo. Y dice que cuando aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, el cielo se abrió. Entonces aquí Mateo nos dice que salió del agua y los cielos se abrieron, pero Lucas dice que él estaba orando, es decir, tal vez va saliendo del agua, se empieza a orar y al mismo tiempo se abren los cielos. Algo sucede cuando Jesús empieza a orar y ahí vemos por primera vez el primer registro de una oración de Jesús. Acordémonos que vamos a estar registrando ciertos eventos de Jesús. Ahí está la primera oración de Jesús registrada. Hay alrededor de 19 oraciones en los cuatro evangelios y esta es la primera vez. No nos dice en qué consistía la oración, pero Jesús estaba en una posición de oración, orando al Padre, quizá diciéndole que ya estaba a punto de iniciar su ministerio, cumplir con su función, y en ese momento se abre el cielo, y al abrir el cielo se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado a quien me he complacido, es decir, estoy satisfecho con mi hijo, con lo que va a hacer, con lo que está haciendo y con lo que va a apenas empezar el ministerio de Jesús, ¿no?
nosotros. Ahí tenemos registrado esa primera oración. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 15 en adelante, registra el testimonio de Juan el Bautista. Es decir, acordemos que Juan el Bautista vino a dar testimonio de quién era el Mesías. Es decir, cómo identificarlo. Más adelante, en el capítulo 5 no lo vamos a tocar hoy, pero más adelante Jesús dice, no es porque le reclamaban a Jesús que decía, que por qué decía que era el Hijo de Dios, el Mesías, el que habría de venir. Y Jesús dice, mira, no es justo que yo dé testimonio de mí mismo, es decir, que yo diga que yo soy el Mesías solamente porque yo lo digo. Dijo, pero otro da testimonio de mí. Es decir, otro fue el que vio y da testimonio de que yo soy el Mesías. Y se refiere a Juan el Bautista. Ese testimonio de Juan el Bautista de decir que quién iba a ser, quién era el Mesías, cómo identificarlo, porque no era Jesús no iba a andar ahí diciendo, yo soy el Mesías, síganme, pónganme atención. No, no, no aparece nada de eso, ¿no? Alguien tenía que identificarlo porque así decía las profecías, que alguien vendría para preparar el camino y para dar testimonio de quién sería el Mesías. Bueno, ese testimonio está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 14 en adelante, y vamos a leer algunas palabras de lo que está diciendo Juan el Bautista, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan, ese es un Juan, ese no es el mismo de Juan el Bautista, son dos Juanes, Juan el Bautista y Juan el Evangelista, el que escribió el Evangelio de Juan. Entonces vemos en el Evangelio de Juan que, que está diciendo Juan el Evangelista, el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne, es decir, se encarnó, habitó entre nosotros, es decir, anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Es decir, dice Juan el Evangelista, vimos la gloria, la manifestación del poder, de la presencia de Dios en él, de la divinidad, del Espíritu Santo. Todos somos testigos de las grandes cosas que hizo, de las palabras con poder que tenía. Y dice, y esa gloria era como del unigénito del Padre. La palabra unigénito es interesante porque dice que el Padre nada más tiene un hijo. Es decir, por eso dice unigénito. No es el primogénito del Padre, es el unigénito, nada más uno, el que debería de venir. Y se lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 15, Juan el Evangelista está diciendo que Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó, es decir, gritaba, les enseñaba y constantemente les estaba diciendo, este era el que yo decía. Juan el Bautista decía, este es el que del que yo les hablaba. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Es interesante lo que dice Juan el Bautista porque dice, el que viene después de mí, es decir, apenas va a aparecer Jesús. Todavía no era el momento que Jesús había aparecido a bautizarse, pero les hablaba a Juan el Bautista, les decía, ahí viene ya, ahí viene el Mesías, viene después que yo me voy a quitar, me voy a hacer a un lado y él se va a quedar para cumplir con todo propósito. Pero refiriéndose a Jesús, al Mesías, dice, viene después de mí, pero Él es antes de mí. Y ahí está hablando de la eternidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Es decir, Jesús es antes que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque aunque se encarnó en forma humana, pues la divinidad se encargó y está la preexistencia de Jesús, la eternidad de Jesús ahí registrada y reconocida por Juan el Bautista. Y dice, porque Él era primero que yo. Y el versículo 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y ahí está el tema de lo que está diciendo Juan el Bautista, de la plenitud, de la totalidad de Jesús. La palabra plenitud ahí es una palabra griega que significa, que se llama pleroma, es decir, y significa la totalidad, el todo de lo que es. Entonces dice Juan el Bautista, de la totalidad, de la plenitud de Jesús, hemos recibido gracia sobre gracia. Y ahí aparece ya la gracia, que es la gracia salvadora, no la ley. El rescate y la redención del que hablamos, que Jesús nacería bajo la ley para llevarnos a la gracia, todos juntos, ahí aparece, dice, todo lo que hemos recibido de Jesús, todo ese poder de plenitud de sus palabras, de sus milagros, de lo que hemos recibido, es de gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir? No es algo que nosotros alcanzamos por nuestros méritos, no por portarnos bien, no porque sabemos mucho, no porque tenemos mucho conocimiento, no porque sabemos mucho de Biblia o asistimos a la iglesia, no. Todo eso que Jesús nos vino a traer de la redención, del conocimiento del Padre,
de ser adoptados como hijos de Dios, es un asunto de gracia sobre gracia. Y lo dice Juan el Bautista, versículo 17, porque la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, el Mesías, del que él estaba anunciando. Entonces, Juan el Bautista también está diciendo cuál es lo que Jesús iba a hacer. Dice, la ley la trajo Moisés y todos nacimos bajo la ley. Dice, pero lo que vino a traer el Mesías es abrir un camino de gracia para sacarnos de la ley y llevarnos a la gracia a ser hijos adoptivos del Padre y poder gozar de los privilegios de la adopción, de todo lo que el Padre tenía por nosotros. Y entonces dice que esa gracia fue hecha realidad a través de Jesucristo, el Mesías, el que él estaba anunciando, el que decía que vendría después de él y que era antes que él, porque ya existía desde la eternidad. Y luego el versículo 18, algo muy interesante que dice Juan el Bautista. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que está diciendo Juan el Bautista dice, nadie ha visto a Dios, ni los antepasados, ni siquiera Moisés lo vio. Hay un pasaje en el libro de Éxodo donde Moisés le dice a Dios ahí en la zarza que estaba ardiendo cuando los 10 mandamientos, dijo, muéstrame. Y dijo, no puedo hacer eso, pero puedo mostrarte mi espalda. Es decir, y él vio algo ahí que no sabemos exactamente qué es, pero al Padre nadie ha visto al Padre porque es espíritu y nadie lo puede ver, nadie lo puede representar. Representar a Dios con forma de un anciano de barba canoso sentado en un trono, esa es una aberración, una grosería, es una falta de respeto a la divinidad que es espíritu, porque toda representación que hagamos no es más que representarlo con nuestros mismos criterios humanos. Es decir, representar a Dios con elementos de lo que él mismo creó, elementos humanos, pues sería reducirlo a un ídolo, ¿no? Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, es decir, el Mesías, Jesucristo, que está en el seno del Padre, es decir, que viene directamente desde la profundidad de la divinidad, Él lo ha dado a conocer. Y ahí está la función del Mesías, de lo que vamos a estar estudiando en este curso, lo que Jesús ha dado a conocer. Del Padre, de Dios como Padre, no se conocía mucho. Había lo que Moisés enseñó, los libros en el Pentateuco, lo que decían los profetas, pero del Padre no sabíamos mucho. Entonces Jesús viene a revelarnos al Padre. Y entonces dice Juan el Bautista, que el que ha venido a revelar al Padre es el mismo Mesías, el unigénito, que es Jesucristo. Él es el que va a mostrar a ese Padre el cual nosotros nos ha hecho hijos adoptivos, ¿no? Entonces, como les digo, es mucha profundidad. No puedo estar explicando más, aunque son temas muy profundos que vale la pena a veces hacer nada más un sermón basado en estos pasajes, pero nos llevaría muchísimo tiempo. Pero aquí la clave es nada más entender que Jesús es la manifestación del Padre y todo lo que Jesús enseña, lo que dice, es la realidad de la divinidad del Padre y que siempre que ahora aparece el seno del Padre o la palabra Padre es por la relación que ahora ya tenemos con Él, de ser criaturas de Dios a ser hijos adoptivos de Dios y ahora podemos llamarle Padre. Eso fue lo que vino a hacer Cristo en la cruz, de transformarnos, redimirnos y de convertirnos de criaturas a hijos de Dios y tener esa relación tan cercana. Y bueno, Juan el Bautista recalcando, dice que no fue un asunto de la ley de Moisés, sino fue un asunto de gracia, un regalo de Dios a través de Jesucristo. Jesús venía con un regalo gigantesco, que es la gracia de poder transformarnos en hijos adoptivos de Dios. No por decirle a Dios que es nuestro Padre. No, es nuestro Padre si nosotros hemos entregado nuestra vida a la persona de Jesús, de reconocerle como Señor y Dios y de reconocer que la obra de Cristo en la cruz nos ha limpiado de todo pecado, arrepintiéndonos de nuestra vida anterior y llegando a una nueva relación con el Padre. Ahí es donde sucede toda esta transformación de lo que Cristo hizo en la cruz. La otra parte del testimonio de Juan el Bautista es que proclama la misión del Mesías. No solamente está diciendo quién era el Mesías, identificar al Mesías de lo que vendría del Padre y lo que vendría a ser, pero la misión del Mesías, dice el versículo 19, dice Juan el Bautista, dice Juan el Evangelista,
Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó y confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres el profeta Elías? Y dijo, no soy el profeta. Y respondió, No. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Si no eres Elías, o sea, no eres el profeta, no eres el Cristo, ¿quién eres? Y entonces dice, ¿quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Es algo interesante antes de continuar. Es algo interesante que lo que está sucediendo ahí en Betábara, en el río Jordán, es un movimiento fuerte, ¿eh? Tan fuerte es el movimiento que no se había dado un avivamiento a nivel espiritual, como lo hemos comentado en Israel, desde quizá más de 450 años que no había movimientos espirituales. El Espíritu Santo no se movía, no había profetas, no había nada, pero de repente surge este profeta, Juan el Bautista, que tiene su propósito y entre esos era el bautismo de arrepentimiento y hay un boom, hay todo un movimiento fuerte y eso llama la atención a Jerusalén, llama la atención a los líderes del templo, a los sacerdotes, fariseos, saduceos, todos los líderes que tienen, vamos a decir, que tienen el control de la vida religiosa del templo. Entonces ellos dicen, ¿qué está pasando ahí? Sin nuestro permiso. ¿Qué es lo que sucede? Porque ellos habían acaparado todo el sistema religioso y nadie podía tratar temas religiosos si no es el permiso de ellos. Entonces mandan a esta comisión para que investigue y ellos le dijeron a Juan el Bautista, dinos quién eres. ¿Eres tú el Cristo? Dijo, yo no soy. ¿Eres el profeta que había de venir refiriéndose al profeta Elías? Dice, no, no lo soy. ¿Eres tú entonces? ¿Quién eres? Dinos para dar una respuesta a lo que nos han enviado. Y ahí está la respuesta de Juan el Bautista, versículo 23. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista, él está diciendo, yo soy el que estaba profetizado por el profeta Isaías. 650 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo que iba a mandar a un precursor, alguien anterior, que preparara el camino del Mesías, que éste iba a andar ahí de profeta en el desierto, clamando, diciendo, prepárense porque el reino de los cielos está cerca. Y Juan el Bautista dice, yo soy ese, el que estaba profetizado. El que dijo Isaías acerca de mí, preparad, enderezar el camino del Señor porque ahí viene el Mesías. Versículo 24 dice, los que habían sido enviados eran los fariseos, es decir, los más religiosos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Y se está refiriendo a Jesús. ¿Por qué lo cuestionan? Porque los fariseos tienen, como les acabo de comentar, acaparan la vida religiosa de Israel. Nadie puede hacer nada de asuntos religiosos sin el permiso de los fariseos que tienen el control de los sacerdotes y de todo el sistema religioso. Y si no eres eso, pues entonces, ¿por qué estás bautizando? Y entonces la respuesta es muy interesante. Dijo, yo bautizo en agua, es decir, es un bautismo nada más de arrepentimiento, no tiene una transformación, no transforma al individuo, sino es un bautismo para invitarlos a que se arrepientan y se preparen sus corazones porque ahí viene el Mesías. Y les está diciendo, ¿por qué? Porque uno entre vosotros, está entre vosotros a quien no conocéis. Y noten ustedes que la palabra uno en el versículo 26 está con mayúscula, es decir, se está refiriendo al Mesías. Siempre que ustedes vean que se refiere a Jesús, ya sea un artículo o se refiere al Espíritu Santo o a Dios, que aparece con mayúscula, está hablando de la divinidad. Y aquí la palabra uno aparece con mayúscula porque se está refiriendo al Mesías, a la divinidad encarnada. Dice, y ese uno, ese divino que fue prometido y que ya se encarnó, que tiene apariencia como ser humano, está entre vosotros y ustedes no se han dado cuenta. Es decir, lo que dice Juan el Bautista, el Mesías encargado, prometido desde todos los siglos atrás, que se encarnaría Dios mismo tomando forma humana, dijo, ya está entre ustedes y tiene forma humana y ustedes no saben quién es. ¿Por qué? Porque tiene forma humana. Es decir, no va el Mesías, no era Jesús que iba caminando irradiando luz por todos lados
como a veces nos lo hacen pensar en las imágenes, en que cuando se quiere representar la vida de Jesús con una aureola alrededor, resplandeciente. No, 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 él no iba caminando por ahí con una aureola de luz, no le salía luz por ningún lado. Y ahí está la prueba porque dice Juan el Bautista, dijo, está entre ustedes y ni cuenta se han dado. Es decir, tiene una apariencia normal como todos, pero ese es el Mesías. Y sigue diciendo Juan el Bautista, él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan el Bautista dice, ni siquiera tengo yo la capacidad o el privilegio de tocar sus pies. En la antigüedad, desatar las sandalias de una visita era trabajo de los esclavos. Las familias pudientes tenían siervos, tenían esclavos, recibían a las visitas, le desataban las sandalias, les ponían una palangana con agua, le lavaban los pies, se los secaban y esa era una manera de darle una bienvenida a las visitas o a las personas de la casa, los señores de la casa. Juan el Bautista dice, viene después de mí, pero es tan grande, la grandeza de él es tan grande que yo ni siquiera me siento digno de tocar sus pies para desatar las sandalias, ni siquiera me siento con esa dignidad. Versículo 28 dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Entonces yo me imagino que esta comisión enviada desde Jerusalén se quedaron sorprendidos, y han de haber regresado y le han de haber dicho a sus líderes, pues ese Juan el Bautista dice que no es nada de eso, pero dice que el Mesías ya está aquí y está entre nosotros. ¿Y quién es el Mesías? Pues no sabemos. Necesitamos identificarlo y ver si ha llegado algo que está fuera del sistema religioso de Israel, que fue parte del problema de los fariseos con Jesús. A Jesús batallaron para reconocerle porque Jesús obraba independientemente del sistema religioso de los fariseos. Y lo vamos a ver a detalle en las siguientes sesiones, ¿no? Entonces, bueno, el tercer punto del testimonio de Juan el Bautista es que Juan el Bautista está declarando que Jesús es el Mesías. Dice el versículo 32. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Ahí está, dice, yo mismo lo vi. Yo les digo, les está dando testimonio a los de esta comisión, a todos les empieza a decir, ese Mesías, ese que yo bauticé, les doy testimonio, vi al Espíritu Santo que descendía sobre él, se posó, ya sea una figura luminosa o de poder, no sé en qué forma, podría ser media ambigua, no era tanto una paloma, pero dice, lo vi que descendía como paloma sobre él. Sea, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender, posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces Juan dice, yo no sabía quién era, a pesar de que podían haberse conocido antes, haberse visto antes, dice, yo no sabía que era él, pero Dios, el Padre, el que me mandó a mí a esta función, me dijo, cuando tú veas que el Espíritu de poder descienda sobre alguien y lo veas posarse sobre él, ese es el Mesías. Y ahí estaba la prueba. Juan el Bautista sabía que tarde o temprano se iba a topar con el Mesías, pero una de las claves para identificarlo es que el Espíritu Santo iba a estar posado sobre él. Esa figura de que irradiaba luz o poder de alguna manera que era sobresaliente, que se vio en una manera muy clara, una manera única que no se repetía en otros casos. Eso lo vio Juan el Bautista. Dice, yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice, me consta, yo sé que este Mesías, este Jesús, que es de Nazaret, este Galileo, es el Mesías. Yo he visto al Espíritu Santo y doy testimonio de eso porque el que me envió a esto me dijo que esa iba a ser la clave. Entonces, notemos algo interesante. Jesús no iba diciendo yo soy el Mesías. No iba diciendo que él dando su propia credencial de quién era él. No, alguien de afuera tenía que identificarlo para poder, como lo dice en el capítulo 5 de Juan, dice, para poder
que lo que yo estoy haciendo está respaldado por un testimonio de otro, no mío. Dice, porque mis palabras no me las creen, pero crean cuando menos a Juan el Bautista, que da testimonio de que yo soy el que iba a ser enviado, ¿no? Entonces ahí está la declaración de Juan el Mesías, de Juan, de que Jesús es el Mesías. Paso número 10. Después de que Jesús ah, fue llevado ahí en el bautismo, fue llevado en el espíritu al desierto, es decir, desde Betábara, en ese paso del río Jordán, al desierto de Judea. ¿En qué parte del desierto de Judea? No sabemos. Es una zona montañosa, es una zona desértica, no hay nada, es puro desierto montañoso. En alguna parte ahí estuvo. No sabemos el lugar donde estuvo Jesús, donde fue llevado por el Espíritu, porque eso es lo que dice Mateo 4. El versículo 1 de Mateo 4 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo que descendió sobre él en el bautismo, entonces ahora lo está llevando para ser tentado por el diablo. Es el Espíritu Santo el que lo está llevando. Y vamos a descubrir por qué. O sea, ¿por qué el Espíritu Santo lo está llevando al desierto para que el diablo lo vaya a tentar, lo vaya a probar? Acuérdense que la palabra tentación, en uno de los significados es probar. Probar de qué está hecho. Bueno, antes de que Jesús empezara a tomar el ministerio, él necesitaría ser probado de qué está hecho. Y entonces el tentador, el diablo, el que se encargaría de ir a probar. Dice el versículo 2: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Es decir, Jesús se está preparando para iniciar su ministerio en Galilea, en Judea, con todo lo que iba a enfrentar por los siguientes 3 años, de mostrar al Padre, de llevar la redención, de llevar esta gracia, pues se preparó en ayuno y en oración. Está ayunando 40 días y al final del ayuno dice la escritura que siente hambre, tuvo hambre, ¿no? Y ahí es donde aparece el proceso de las tentaciones. Y la primera tentación que está registrada es que pudiera transformar las piedras en pan y saciar su necesidad dependiendo de sus propios recursos. En eso consiste la tentación, ¿no? Dice el versículo 3: al final del ayuno de los 40 días, se acerca el tentador, es decir, Satanás, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está el inicio. El tentador, Satanás, está tratando de seducir a Jesús para que él resuelva una necesidad física de una manera alterna, es decir, resuelva sus propias situación y no dependiendo de los planes de lo que Dios tiene. Por esa razón, Satanás dice, bueno, vamos a entenderlo en este aspecto, ¿no? Jesús está ayunando, tiene ya hasta el final del ayuno, va a empezar su ministerio y entonces Satanás viene a provocarle, dice, oye, si tú eres el Mesías, si tú crees que eres el Mesías, pues demuéstratelo a ti mismo, es muy sencillo. ¿Tienes hambre? Pues estas piedras que se conviertan en pan. Y ahí vas a demostrarte a ti mismo quién eres tú. Es decir, demuéstrate a ti mismo quién eres tú a través de transformar. Ejerce poder. Tienes ese poder, dices que eres lo que eres, pues demuéstrate a ti mismo quién eres y transforma las piedras en pan. Y la respuesta de Jesús es muy clara. Dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús dice, yo dependo totalmente de Dios en sus planes y sus proyectos. El propósito de esa tentación era que él saciara su necesidad, sí, dependiendo de él mismo, del poder de él mismo, de lo que él quería, como nos ha sucedido a todos, ¿no? Muchas veces queremos resolver nuestros problemas y no depender de Dios. Nos adelantamos y caemos en esa provocación. En lugar de esperarnos a que Dios intervenga, nosotros terminamos tomando control de nuestra propia vida en lugar de aprender a depender totalmente de Él, ¿no?
muchas ocasiones hemos tomado decisiones en función de resolver nuestros problemas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Bueno, esa tentación tenía que ver con eso, que Jesús cayera en esa tentación de resolver sus necesidades con su propio poder, a su propia manera y no dependiendo totalmente de los planes de Dios, porque él se sujetó totalmente a los planes de Dios. Y lo veremos cuando llegue el momento en donde él está en Getsemaní, ahí a punto de ser entregado, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, si ha de pasar esta copa de mí, que pase, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, si esto me va a provocar un dolor, cargar con el pecado de todos, que va a ser muy doloroso y va a hacer cargar con la culpa de algo que yo no hice, con la culpa de toda la humanidad, dice, pues no me gusta lo que voy a vivir, lo que voy a sentir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarte a ti y quiero cumplir con todo el propósito y entender que mi función ha sido tomar el pecado de todos y ser como pecador sin haber cometido pecado. Entonces, ese no es el primer caso, lo vemos ahí en Getsemaní y ahora está Jesús, no voy a resolver el asunto como haciendo un truco o haciendo mi poder para resolver mi necesidad, me voy a sujetar totalmente a la voluntad del Padre. Entonces, ahí la primera tentación donde Jesús vence a esa seducción del enemigo de poder tomar un camino alterno. La segunda tentación, Satanás lo está provocando a forzar y obligar la mano de Dios. Es decir, obligar a Dios a que haga algo que él no tiene planeado, dice el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, es decir, la parte más alta del templo de Jerusalén, ¿no? Dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. De las cosas que notamos aquí interesantes sobre lo que está sucediendo, es que Satanás lo lleva a la parte alta del templo, que hay una muralla y hay un desfiladero ahí en el Valle del Cedrón, en la parte alta, y por supuesto debe de tener, en aquellos tiempos, ahorita ya ha cambiado los niveles del suelo, pero en aquel tiempo debe de tener alrededor de unos 40 metros tal vez hasta el desfiladero. Entonces lo lleva y vuelve a hacer lo mismo, Satanás. Dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, si eres tú quien dices que eres, pues aviéntate. Al fin y al cabo, el Padre va a mandar a sus ángeles, porque así Satanás está citando pasajes de la Escritura, de uno de los Salmos, ¿no? Dice la Escritura, pues que va a mandar a tus ángeles para que te cuiden, te cuiden, te lleven, dice, y en tus manos te llevarán y que no van a permitir que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y a lo que se está refiriendo es decir, tomar decisiones en donde estamos provocando que Dios haga algo que no tiene planeado. Es decir, forzar la mano de Dios. A veces nosotros usamos la palabra tentar a Dios en la vida diaria, ¿no? Si nosotros vamos en un vehículo y vamos a 150, 160 kilómetros por hora en una autopista y decimos, bueno, pues es que no nos va a pasar nada porque somos hijos de Dios y Dios nos va a cuidar y no tenemos que preocuparnos por eso. Estamos tentando a Dios, es decir, lo estamos provocando a que Él tenga que hacer algo para cuidarnos y así no funciona. Estamos tomando el lugar de Satanás, que es el tentador. Dios no tienta a nadie. Satanás es el tentador. Nosotros no podemos tentar a Dios para que haga algo de cuidarnos. Para decir, no, no quiero que le pase nada a ellos, así es que voy a tener que cuidarlos. Perdón, así no funciona. Jesús le dijo, también está escrito, le responde con la escritura. Por eso es importante cuando nosotros estamos pasando por tiempos complicados de tentación, tomarnos de la escritura,
que es la que nos ayuda. Jesús le dijo también a Satanás, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no provoquemos la ira de Dios, no provoquemos que Él tome decisiones forzadas, no lo va a hacer. Entonces es estar provocando a Dios en ese sentido, ¿no? Y ese es la segunda tentación de Satanás que llevó a Jesús a la parte alta del templo. Y la parte tercera, y es el versículo 8, que el diablo lo llevó a un monte muy alto, no sabemos cuál es, no dice, y le mostró todos los reinos del mundo. Seguramente ha de haber sido no fuera de Israel, tal vez. Dice, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, es decir, el poder económico, la belleza de sus ciudades, de las esculturas, de toda la riqueza que tenían las grandes ciudades, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Es algo también interesante. ¿Por qué Satanás le está ofreciendo los reinos de este mundo a quien es el creador de todo el mundo? Es decir, Satanás es el dueño. Bueno, la verdad es que Dios creó a este mundo, creó todo lo que existe, pero acordémonos que el pecado en el paraíso con Adán, lo que provocó ese pecado fue que nosotros quedáramos sujetos a Satanás y a sus propósitos. A partir de ahí, todos los reinos de este mundo nos movemos de acuerdo a los planes del enemigo, algo que no busca a Dios en ningún sentido. El apóstol Pablo es muy claro y dice que el Dios de este mundo es Satanás. Y eso lo podemos ver en la vida diaria, y así ha sido a través de los milenios, y actualmente ni se diga. Es decir, la gente, los poderes se mueven sin considerar a Dios en sus decisiones. Cada quien se mueve de acuerdo al interés de sus poderes económicos. El Dios de este mundo es con sus tentáculos, que es Satanás, a través del tentáculo del poder económico, de las influencias, del mercadeo, de las conciencias, de todos esos poderes de mover masas. Ahora con el poder del Internet, de la comunicación, pues no digamos que es Dios el que está gobernando. Dios no está reinando sobre esta tierra. Ese es un hecho. Dios solamente reina sobre las personas que decidieron nacer de nuevo, de ser hijos adoptivos de Dios, donde le reconocen a Dios como su Dios, su Rey, su Señor, igualmente el Señor Jesucristo. Solamente ahí reina. Pero el propósito es que Jesús vaya a recuperar todos esos reinos en un futuro. Y así lo dice Apocalipsis. Él va a reclamar todos los reinos que le pertenecen a Dios, pero los va a reclamar como su derecho, no en la manera en que Satanás los está ofreciendo. Satanás se siente el dueño de todo esto porque así quedó sujeto todo a Satanás. La misma tierra, la misma creación está esperando el día del juicio para ser redimida toda la creación con todo lo que hemos provocado de enfermedades, de contaminación, de toda la tierra está enferma. La tierra sufre, la naturaleza está sufriendo y espera el día de su redención cuando Jesús regrese por segunda vez. Entonces, esa es la razón por la que Satanás le está ofreciendo algo que él arrebató a Dios. Él se lo quitó, no le pertenece. Satanás no hizo este mundo, ni creó los imperios, ni todo esto que existe. Eso fue un arrebatamiento, se lo quitó. Entonces le está ofreciendo algo que no es de él. Sin embargo, dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, si me reconoces a mí como tu Señor. Que se inclinara Dios mismo ante Satanás, que Satanás tenía el poder de este mundo, dijo, pues reconóceme, inclínate y sujétate, semejante a los reyes, cuando se acuerdan que llegaban los reyes que tomaban el reino o un heredero, murió el rey y ahora el nuevo rey se está coronando, pues están ahí todos los representantes de los países, se ponen de rodillas, se inclinan ante él y ponen su espada a sus pies, diciendo, te reconocemos como nuestro rey. Perdón, eso es lo que le está diciendo Satanás, haz eso conmigo. Versículo 10, Jesús entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Entonces, ahí está ese registro de las tres tentaciones. ¿Fue la única vez que Satanás tentó a Jesús? Pues no. Lucas 4, versículo 13.
Dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Estas tres tentaciones están registradas en el Evangelio de Mateo. Vamos a decir que la primera vez que sucede eso. Pero durante todo el ministerio estaba Satanás esperando momentos para provocarle y llevarlo a tentación. Así dice Lucas, que se fue, pero estaba esperando, acechando desde lejos, viendo en qué momento podía provocar a Jesús para que cayera en pecado. ¿Por qué Satanás estaba haciendo eso? Precisamente para hacerlo caer, porque Satanás sabía quién era Jesús. Lo vemos en varias ocasiones cuando Jesús se acerca a un endemoniado y el endemoniado le dice a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros? Déjanos en paz. Sabemos quién eres tú. Satanás sabía quién era Jesús. Entonces lo que estaba haciendo era, si lograba Satanás que Jesús pecara, entonces ya sería inútil que él muriera en la cruz, porque su sangre no estaría santa ni estaría libre de pecado, y ya sería sangre inútil para redimirnos a todos nosotros. Entonces Satanás todo el tiempo estaba tratando de provocarlo en ese sentido para llevarlo a pecar, cosa que no logró, por supuesto. ¿Qué hay en esa relación de lo que es el primer Adán contra el segundo Adán? A Jesús se le conoce como el segundo Adán porque está generando una nueva creación. El primer Adán es el primer ser humano que está generando una creación de seres humanos que todos estuvimos sujetos al pecado por causa de lo que hizo Adán. El segundo Adán, que es Cristo, que nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha hecho una nueva generación, redimidos por él. Entonces ahí vemos a Jesús como el segundo Adán. ¿Hay una relación ahí en cuanto al pecado? Pues sí. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 16 dice: porque todo lo que hay en este mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan está escribiendo en esta carta, en el capítulo 2, dice que en qué consiste la seducción. ¿En qué consiste la tentación? Que es la pasión de la carne, es decir, todo lo que nuestro cuerpo está pidiendo apasionadamente que suplir nuestras necesidades. La pasión de los ojos, todo lo que queremos tener y poseer. Y la arrogancia de la vida, lo que queremos ser. Todo ese tipo de pasiones, dice, cuando no vienen directamente del Padre, vienen del mundo. Es decir, el mundo genera estas tres pasiones. Inclusive Santiago dice que las guerras vienen como resultado de estas luchas de pasiones que se dan dentro de nosotros por la posesión, por el poder, por el suplir nuestras necesidades de una manera equivocada. No tiene nada de malo tener necesidades físicas, pero tienen que ser suplidas de la manera correcta, provista por Dios. Entonces, en esas tres maneras, Juan engloba la manera en que somos seducidos todos nosotros. De alguna manera u otra caemos en una de estas tres trampas de alguna forma. Y lo registra, por ejemplo, en Génesis 3:6, lo que le sucedió a Adán, cómo experimentó la tentación Adán, basado en este versículo. Vio que el árbol que le dijeron que no debería comer el fruto, dice Génesis 3, que era bueno para comer. Es decir, Dios le había dicho: de todo lo que está en el jardín del Edén puedes comer, de este árbol no. Pero va Eva y vio que era bueno para comer, y con esa razón ya se justifica que lo puede hacer. Si me parece que es bueno, entonces tengo derecho a hacerlo. Parte del problema de nuestros días es porque sentimos que si lo necesitamos y aparentemente es bueno, pues entonces tengo derecho a hacerlo. Pero muchas veces cometemos pecado cuando suplimos nuestras necesidades físicas en forma equivocada, solamente porque pensamos que es bueno. Segundo punto, dice que era agradable a los ojos, dice Génesis 3. Es decir, lo que vio le parecía que era bueno para comer, saciaba. Agradable a los ojos, se veía saludable, atractivo, enganchador, seductor, olía a algo agradable. Entonces ahí encontraba la siguiente justificación para poder hacerlo.
Y el tercer punto dice, codiciable para alcanzar sabiduría, me conviene. En ese proceso que vio Adán el problema, dice, es que es bueno lo que voy a hacer. Es agradable a los ojos, me es atractivo y aparte me va a ayudar a ser mejor. Cuando nosotros tomamos caminos equivocados y encontramos la justificación, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces a mí me pasa que a veces va uno a las tiendas a comprar algunas cosas, sobre todo cuando vamos a los Estados Unidos y andamos con el carrito en la tienda y vemos un artículo que está más o menos medio costoso y andamos pensando todo el rato si lo debo de comprar o no. Y ahí andamos paseando todo el tiempo pensando si lo debo de comprar o no. ¿Por qué tardamos en adquirir el producto? Hasta que encontremos la justificación para decir que es bueno lo que lo necesito. Es decir, me conviene comprarlo, aunque esté costoso. Es bueno, me hace falta. Lo que nos hace falta es encontrar la palanca para adquirirlo. Pero sabemos en el fondo que no debemos de hacerlo porque no tenemos a lo mejor los recursos necesarios, pero nos hacemos de la deuda si justificamos que es bueno para nosotros, que es agradable y que aparte nos va a ayudar. Es decir, alcanzar sabiduría en este caso nos va a ayudar para algo, para ser mejores. Y ahí es donde radica todo este problema. Siempre que queremos pecar, vamos a encontrar la manera para justificar y decir, oye, pues si el cuerpo para eso es, hombre. Pues, el cuerpo hay que darle lo que necesita el cuerpo. Le hace falta. Me lo merezco. ¿Me explico? Entonces, esa es parte de la lucha de los que se dan la tentación. Juan 2:16, el mismo versículo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo vivió las tentaciones? Cuando le dijeron que era bueno para comer, Satanás le dijo, oye, pues convierte las piedras en pan, ¿te conviene? ¿Es bueno? ¿Es agradable? ¿No es nada malo para tu cuerpo? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? ¿Cómo reaccionó Jesús a los ojos cuando le mostró la gloria de este mundo, el poder? Que dijo Satanás, tú vas a ser muy poderoso, vas a tener el dominio y control de todo, vas a ser el más grande de todos. Igualmente Satanás le mostró que era codiciable para alcanzar sabiduría, es decir, la vanagloria de la vida, y le dijo, échate abajo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Es decir, tú eres el mero mero, ¿por qué no provocas esto? Entonces Jesús experimentó los mismos tres puntos en esas tres tentaciones, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la riqueza y el poder temporal y la vanagloria de la vida. Es decir, yo soy tan importante que a Dios no le queda otra cosa más que ceder. Y a veces nosotros provocamos cuando decimos yo decreto que Dios va a hacer esto y esto por mí porque yo lo dije. Ese es un error. Eso es caer en la vanagloria. Pensar que nosotros, porque lo dijimos, Dios está obligado como si fuera el genio de la lámpara a hacer todo lo que nosotros pedimos. Eso es un error y es un pecado, por supuesto. Esa es una arrogancia. Esa es una vanagloria. Por más que pidamos cosas buenas, porque nosotros lo decimos, Dios lo tiene que hacer. No. Todo lo que nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo hará dentro de su soberanía. Si Él quiere y si no quiere, ni modo. De acuerdo a su voluntad, dijo Jesús, que todas las cosas son hechas, ¿no? Entonces, ahí están los tres puntos acerca de todo el tema de la tentación. Vamos terminando con este tema. ¿Pudo Jesús haber pecado? Es la pregunta que nos queda. ¿Podía haber pecado? Aquí es un tema interesante. Jesús tiene el cuerpo físico y tiene todas las cualidades para cometer pecado. Todas. Se cansaba, sentía hambre, lloraba, sentía dolor, sentía tristeza. Es decir, cambiar la situación porque siento un dolor y entonces voy a ejercer el poder para cambiar algo para que ya no me duela. Nunca lo vimos que hiciera eso. ¿Podía haber pecado? Sí podía, pero nunca lo hizo. Es decir, Jesús, su persona, la parte física, ¿es pecable? Sí es pecable.
pero es impecable a la vez. Jamás podría, por su naturaleza del verbo de Dios, cometer pecado. Esa es una mezcla extraña de poder decir, ¿puede cometer pecado? Sí, pero nunca iba a cometer pecado. Era imposible por su naturaleza divina. Es algo que tenemos que ver. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Es decir, él nunca conoció el pecado, aunque pudo haber pecado, pero era imposible que fuera a pecar. Hebreos 14:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todos como nosotros, pero sin pecado. Sumo sacerdote se refiere a la unción de Jesús como sacerdote que intercede por nosotros, y dice el libro de Hebreos que no tenemos a alguien que está orando por nosotros, que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, porque dice que fue tentado en todo como nosotros. Él padeció lo mismo que nosotros, pero no tomó decisiones pecaminosas. No le pasó, por eso dice, pero sin pecado. Por eso Jesús se identifica con nosotros, se identifica con nuestro dolor, se identifica con nuestra tristeza cuando hemos pecado, se identifica con nuestras necesidades, se identifica con todo porque sabe lo que vivió, pero nunca cometió pecado, nunca tomó sus decisiones fuera de la voluntad del Padre. ¿Tenía la capacidad de cometer pecado? Sí, pero era impecable, imposible que cometiera pecado por causa de la naturaleza de su divinidad, ¿no? Primera Juan 3:5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Es decir, cargó con nosotros de todos los pecados que nosotros traíamos, cargando sobre Él sin haber cometido pecado. Es decir, para poder procesar el pecado de todos nosotros, darle un proceso definitivo, habría que cargarlo en un sacrificio perfecto, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Los sacrificios del Antiguo Testamento de la ley no podían quitar la culpa. ¿Por qué? Porque la ley era muy clara. El que comete el pecado es el que tiene que morir. Pero llevaba un cordero para ser sustituido por nosotros, pero el cordero está en un nivel inferior dentro de la creación. Entonces su sangre ayudaba a cubrir, pero no quitaba la culpa, porque el que tenía que morir era yo. Entonces Jesús, aquí la única manera de rescatarnos era tomar el lugar que nos correspondía, cargar con las culpas de los pecados que cometimos nosotros sin haber cometido pecado, es decir, mantener su sangre limpia y santa para poder que esa sangre pudiera tener el peso necesario para tratar el pecado de una vez y para siempre y llevarnos a la santidad. Solamente con esa sangre divina, esa sangre pura, santa, pudo haber hecho todo la purificación de nuestra vida, ¿no? Entonces, gracias a esa decisión, ¿Jesús pudo haber pecado? Sí, pero era imposible que hubiera pecado. ¿Por qué? Por la naturaleza divina que había en él. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Su cuerpo tenía todas las características para cometer pecado? Sí, pero nunca hubo pecado en él. La sutileza de Satanás en las tentaciones de Jesús. Primero llena tu vientre, así depender así de tus propios recursos en lugar de depender de Dios. Es decir, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en todo momento en lugar de satisfacer en manera equivocada nuestras necesidades. La manera en que Satanás trata con esa sutileza, salta, haz las cosas a tu manera, al cabo Dios te va a ayudar. Al final de cuentas, Dios es amor. Y la tercera, tentación, hazte con los reinos de este mundo. Así evitas el camino del Calvario. Es decir, vas a tener todo el poder que quieras sin necesidad de morir en la cruz y cargar con todo el dolor de la culpa de toda la humanidad, algo que tú no hiciste, le dice Satanás. Y de todas maneras, pues si aceptas los reinos de este mundo, yo te los doy, a cambio me adoras y vas a ser el poderoso y vas a ser totalmente el señor de todos los reinos del mundo. A todas esas sutilezas, Jesús no cedió en lo más mínimo. Así es que las tentaciones de Satanás sirvió para mostrarnos que Jesús era humano
y le dio a Jesús la oportunidad de reafirmar el plan de Dios para su ministerio. También nos da un ejemplo a seguir cuando somos tentados. La tentación de Jesús fue importante porque demuestra su ausencia de pecado. Fue tentado en todo y no cedió a la tentación. El propósito de las tentaciones de Jesús no fue para ver si él pecaba, más bien para probar que él no podía pecar. Es decir, habría que demostrarlo y probar que él no podía pecar de ninguna manera. Vamos a llegar hasta ahí. La próxima semana seguimos con el paso número 11 y 12, el Cordero de Dios, la provisión de Dios para poder quitar los pecados del mundo. Y voy a pedir que inclinemos nuestro rostro en este momento. Padre, gracias Señor, te damos por esta palabra, gracias por la bendición de escuchar tu palabra, gracias por tu espíritu que nos da verdad, ah, nos da luz en todas estas cosas. Te quiero pedir, Señor, que podamos refugiarnos en la sangre de Cristo, que a pesar de que somos pecadores, que poder ser lavados en la sangre del Cordero, que podamos ser redimidos, Señor, y también te pido que nos ayudes, que nos des la fuerza de poder actuar de acuerdo a tu palabra, a tus principios y no ceder a las sutilezas, Señor, de Satanás, que en todo momento están provocándonos para renunciar, Señor, a tu palabra y renunciar a lo que has hecho. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.